¿Sí? ¿Sí? ¿Volvimos al aire? ¿Estamos listos? ¿Se ve? Es que no se me ve la transmisión. ¿Ahí sí? Ya. ¿Me escuchan entonces, cierto? Ya. Bueno, lo siento por ese problema técnico, se cayó la página de Facebook, pero ya estamos de vuelta. Le estaba contando sobre cómo la anatomía comparada nos puede ayudar, ¿cierto?, a poder saber si estamos en presencia de un ave marina o no, ¿cierto?, de acuerdo a las transformaciones que vamos a ver en la anatomía de las aves. Eh, ¿Cierto? Podemos aventurarnos y conocer y interpretar un poco sobre el modo de vida de estas aves. Si, por ejemplo, la proporción húmero ulna fémur nos da a conocer si es que el ave que estamos mirando pasa, por ejemplo, la mayor parte de su vida volando, como es el caso de los albatros que presentan, eh, ¿cómo se llama? Estos húmeros y radiurnas totalmente mucho mayores, de mayor tamaño, en mayor proporción que las fémures, tienen patitas muy cortas, y las aves y las alas son gigantes, ¿cierto? Entonces es difícil que este pajarito haya podido caminar mucho, entonces probablemente se pasaba la mayor parte de su vida planeando, ¿cierto? Como lo hemos visto en la actualidad los albatros, que pasan la mayor parte de su vida planeando, ¿ya? Acá tenemos, yo les puse esta fotito, que son unos tarsos metatarsos, un hueso de la pata de las aves, ¿ya? Que en este caso es de un pingüino. Esto es súper típico en los pingüinos. Los pingüinos tienen estas patas, ustedes los han visto, ¿cierto? Imagino los documentales, tienen las patitas totalmente cortas, de hecho como que es típica esta caminadita de pingüino, así como arrastrando un poquito, ¿cierto? Ya. Esto entonces nos entrega información de que este pajarito probablemente no, no sea muy bueno para caminar, ¿cierto? Aunque los pingüinos, yo he visto pingüinos subiendo cerros en, en la costa y es impresionante la forma en que se caen y se siguen parando y siguen avanzando, pero claro, sus patitas quizás no les sirven tanto en la tierra, pero les sirven sus alas para nadar, ¿cierto? Ya. Entonces, como les conté anteriormente, les voy a hablar les voy a hablar sobre la formación valle inglesa. Encontré importante hablar de ella. Una, porque es la formación, el lugar donde yo trabajo, donde estoy haciendo mi tesis del magíster, y que yo encuentro un lugar excepcional. Bueno, formación valle inglesa queda ahí en la costa de Copiapó, un poco más al norte, ¿cierto? Como a 5 minutos de Caldera. Todos conocemos Bahía Inglesa por las playas paradisíacas, ¿cierto? Por las mejores playas de Chile, por la playa La Virgen, el Caribe chileno, bla, bla, bla. Pero resulta que además de ser un lugar maravilloso para bañarse y para poder estar en la playa, fue un lugar maravilloso un lugar maravilloso que habitaron una diversidad enorme de animales durante el Neógeno, durante el último periodo. Ya en esta foto, que es una reconstrucción de lo que fue Bahía Inglesa, probablemente durante el Mioceno, ¿cierto? Donde encontramos una gran cantidad y diversidad de pingüinos, ¿cierto? Como les he mostrado, tenemos cocodrilos, tenemos piqueros, gran cantidad de diferentes piqueros, tenemos este animal que sale acá comiendo una hoja, que es el Thalassocnus, ¿cierto? Un perezoso marino gigante, imagínense lo raro que era eso. Y bueno, estas aguas que ahora Bahía Inglesa son aguas perfectas, donde uno puede bañarse, puede ver todo lo que hay debajo de sus pies, cierta agua clarita. Antes eran aguas totalmente peligrosas, con una cantidad de especies de tiburones, pero impresionante. En estas aguas también habitaba el tan conocido megalodón, ¿cierto? El tiburón come ballenas, este tiburón gigante que cada diente al menos es del porte, ¿cierto? Como de un melón, así muy grande. También teníamos gran cantidad de, de aves marinas, ¿cierto? Como lo que ya les he mostrado, o sea, teníamos una cantidad de ballenas, de delfines, pero gigante. Bahía Inglesa es un lugar muy bello y con respecto a las aves tiene una importancia súper grande, porque es una de las formaciones que más diversidad tiene de
de animales marinos, porque recordemos que Bahía Inglesa es una formación marina y es una formación tan extendida en kilómetros que nos queda demasiado por averiguar, nos queda demasiado por descubrir. Nosotros recién el año pasado fuimos a una campaña paleontológica acá a Bahía Inglesa y tuvimos que acampar en un lugar al que al salir de la carpa teníamos fósiles. Entonces, imagínense, ahí nosotros tuvimos como una semana o dos, no me acuerdo cuánto tiempo, acampando en el lugar, y en todo ese tiempo no pudimos ir a prospectar, que prospectar se llama a buscar fósiles, ¿cierto? A ir a caminar, simplemente mirando el suelo con la cabeza abajo, o de hecho, de repente no caminando, sino que en cuatro patas mirando el suelo, ¿cierto? Y no pudimos caminar más que 100 metros a la redonda del campamento porque la cantidad de fósiles es una cosa pero impresionante. ¿Ya? Bahía Inglesa además tiene una historia ahí bien potente con el tema del patrimonio y todo, que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ya? Pero bueno, esta es la reconstrucción de lo que era Bahía Inglesa, probablemente estaba compuesta de bahías bien cerradas, ¿cierto? Aguas someras, de poca profundidad, con varios islotes, hartos islotes de la costa bien fragmentadas, ¿cierto? Entonces probablemente, como vemos hoy en día, a las aves les gustan estos islotes de roca, entonces suelen posarse ahí. Probablemente en Bahía Inglesa esto fuera bien parecido. ¿Ya? Bueno, empezamos con el primer registro. Esto es un piquero, ¿ya? Que fue asignado como afín a Sula variegata, al piquero común y corriente que habita hasta el día de hoy. Este piquero habita toda la corriente de Humboldt, el pingüino, el piquero, el pingüino de la Sula variegata. ¿Cierto? Este piquero está atribuido a formas que tenemos actualmente, como el que les acabo de mencionar. Estas aves también tuvieron un boom de diversidad durante esta época, ya que se conocen varias formas fósiles, la mayoría de Perú, de la formación Pisco Perú, que es una formación de edad más o menos equivalente a Bahía Inglesa, es decir, de Mioceno a Plioceno, y también es marina, y compartimos alguna fauna con ellos. Bueno, acá en la imagen vemos el fósil, bueno, los fósiles que son varios, tenemos cráneos, neurocráneos específicamente. En la figura A, por ejemplo, vemos el cráneo de costado, vemos el rostro, parte del rostro, ¿cierto? Y parte del neurocráneo, ¿cierto? Con las fosas temporales, una cresta sagital bien marcada, y lo más característico de estos animales es este cráneo que ustedes lo ven, que es como medio como aplanado, ¿cierto? Los frontales un poco aplanados, los parietales también son bien aplanados, generando esta imagen que es bien característica, como además del hocico como un poco alargado, como el fronto nasal, los nasales un poco alargados hacia anterior, ¿cierto? Hacia el rostro. Y bueno, esto, como les conté, fue asignado a Sura variegata. Es bien fragmentario, aunque el cráneo está bastante completo, pero no se ha podido saber más. Y bueno, también tenemos representantes de cormoranes fósiles. Acá tenemos un cormorán, acá tenemos un lile, muy bello. Tenemos estos fragmentos, ¿cierto? Que son de Tibiotars, ¿sí? De cormorán, atribuido solamente como Falacorácide, ¿cierto? Pero no más allá, ya que nuestros restos son bastante fragmentarios. Eh, bueno, los pingüinos son una cosa impresionante. En Chile tenemos bastante de registros fósiles de los pingüinos. Tenemos que antes en Chile teníamos pingüinos hasta Bahía Inglesa, imagínense, en el norte de Chile, durante el Mioceno, habitaron diferentes especies de pingüinos, al menos 7 especies de pingüinos. Pheniscus es el género mejor representado de todo el registro fósil. Partimos por que es Pheniscus urbinae,
cuya característica es el mayor tamaño que de los demás representantes del género. Y bueno, también esto, ya ustedes ven que el cráneo es como bastante masivo, ¿cierto? Es bastante como ancho. La proporción del cráneo con el rostro es diferente a los ejemplares de Pheniscus, del resto del género, eh, y es bastante grande. Miren, acá les voy a mostrar en la siguiente diapositiva eh, la comparación con el Pheniscus humboldti, es decir, el pingüino de Humboldt, su par de género, y ver la gran diferencia que existe entre el de arriba, que es Pheniscus urbinae, ¿cierto? Y acá tenemos el Pheniscus humboldt, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que aproximadamente es 1,5 más que el pingüino, que el tamaño del pingüino de Humboldt. También tenemos otro pingüino, otro pingüino extinto, el Pheniscus megarramphus. Este y este no tienen descendientes actuales, son pingüinos extintos, ¿cierto? Este es de un trabajo de Chávez, que es el experto en pingüinos fósiles acá en Chile, que él trabaja bastante, hace una semanita dio una charla de aves marinas también, así que los invito igual a revisarla, está en YouTube, se llama Evolución de las aves marinas en la cuenca pacífica, creo que se llama. Es muy buena, así que para que la escuchen, la vean y tengan mayor información sobre los pingüinos, porque él es el que se dedica a estudiarlo. Ya este Pheniscus megarramphus, otro pingüino del género Pheniscus, ¿cierto? Otro representante. Esto también viene de Bahía Inglesa. Todo lo que les he mostrado es de Bahía Inglesa. Especialmente estos que se ven así como este, que está acá, vienen de un bomber, que es un bomber fosfático, es decir, una cama de huesos, que es donde los huesos están retrabajados, donde se transportan, luego de fosilizarse, y se introducen en una matriz fosfática, donde acá se ponen de este color, que es como naranjo, donde los hace ver medio brillantes. Eso es por una capa de fosfato que se le adhiere al hueso, que, y que es terrible, porque para preparar estos bichos, lo que pasa es que el sedimento se le fusiona al fósil. Entonces, si tú bien vas sacando con herramientas neumáticos, ¿cierto? De a poco cada granito, con el más chiquitito, con el Microjack 2, igual pasas de largo al fósil, entonces bien delicado de preparar. Si bien nos entrega una preservación, pero excelente, esta preservación es muy completa, ¿cierto? Tenemos casi todo el neurocráneo de este ave ¿cómo se llama? Conservado el rostro, que es súper difícil en las aves en general por esta, que se les desarticula cuando se fosiliza la mayor parte de las aves. Si bien es maravilloso, es terrible al mismo tiempo al prepararlo. Se hace terrible. Pero eso. Ya, entonces tenemos que Pheniscus megarramphus aún así es de mayor tamaño, ¿cierto? Que el pingüino de Humboldt. Acá vemos esta figurita también de este paper, donde se ve la gran notable diferencia de tamaño con los pingüinos actuales. También se ve una mayor robustez, ¿cierto? Y una mayor masividad del cráneo, un cráneo más robusto, más alto que los cráneos que actualmente vemos en Pheniscus. También tenemos Paleopheniscus, ¿cierto? Esto también viene de Bahía Inglesa. Esto es un cráneo muy parecido a este, es de otra especie, Paleopheniscus sp. Esto también viene de Bahía Inglesa, y si lo ven, igual se parece un poco más a este cráneo al que es del pingüino de Humboldt. Acá tengo otros restos de pingüino, otra especie más, ya vamos en varias especies, vamos como en 4 especies. Vamos a Pheniscus urbinae, Pheniscus megarramphus, Paleopheniscus, ¿cierto? Y ahora tenemos Pygocelis grandis. Ya vamos en una diversidad pero gigante, y esto solamente considerando Bahía Inglesa. ¿Ya? En Bahía Inglesa han sido todos estos descubrimientos. Tengamos en cuenta que estamos hablando del Neógeno, especialmente del Mioceno medio tardío,
Y bueno, acá vemos los fragmentos que se encontraron, ¿cierto? Vemos acá un fémur, ¿cierto? Vemos el tarso metatarso que les vimos, lo vi hace un momento atrás. Tenemos varios, realmente es fragmentario el esqueleto. Si bien es harto, tenemos acá pedazos fragmentarios de un coracoide, bueno, los fémur, el tarso metatarso, los tibias, los fragmentos de la epífisis de las tibias, etcétera, etcétera. Y Pygocelis grandis es una especie extinta también, y se caracteriza por su mayor tamaño que las especies actuales del género Pygocelis, ¿ya? Y se cree que es más cercana al actual pingüino rey, ¿cierto? Al Aptenodites patagonicus, que aquí tenemos presente también acá. Acá empezamos con los procelariformes, ¿ya? Las aves más hermosas del mundo. Empezamos con los diomedeidos, ¿ya? Esto es un neurocráneo también viene de Bahía Inglesa, donde vemos acá parte, ¿cierto?, de una ulna, el neurocráneo que se atribuyó a Diomedeido indeterminado. ¿Ya? Acá, esto es un albatro, afinidad, o sea, afina Talasarque melanorphis, es el albatro de ceja negra, el albatro más común que está acá en la costa chilena, y probablemente sea un ejemplar muy parecido, más cercano a estos albatros que encontramos actualmente. Esto que vemos acá es un petrel paloma o Paquiptila. Estos son justamente las aves que yo me dedico a estudiar en mi tesis, los proceláridos, la familia Procelaridae, que está dentro de los procelariformes. Y bueno, acá tenemos un neurocráneo, ¿cierto? La vista occipital, la vista lateral, la vista dorsal. Y acá tenemos diferentes comparaciones donde uno va mirando. Uno va mirando y va a poder haciendo ciertas descripciones anatómicas, o en el caso de tener otros tipos de herramientas, podemos hacer análisis, por ejemplo, morfométricos, también para poder ver y comparar estas aves con la avifauna actual, que tenemos la suerte en estos casos de que la mayor parte de estas aves tienen descendientes actuales y no están extintos. No así, por ejemplo, los pelagornítidos que son extintos, entonces tampoco tenemos cómo poder compararlos. Pero en este caso, por ejemplo, de los petreles, que es el trabajo que estoy haciendo yo, tenemos la posibilidad, que la igual tampoco es tan así, porque resulta de que las colecciones generalmente que uno visita tienen muy poco de estas aves, porque son aves pelágicas, son aves que viven en alta mar y que cuando mueren generalmente son arrastradas a la costa, pero tener esqueletos de estas aves es bastante complicado, entonces a mí me ha costado una infinidad poder conseguir todo el material que necesito para la tesis, porque como les digo, son aves, si bien son abundantes, no son tan fáciles de encontrar. Así que si les dejo el dato, si es que alguien que esté escuchando es de alguna organización que se dedique a la conservación, etcétera, o algo así, que tengan acceso a esqueletos de estas aves, igual paso el dato ahí, que me contacte y podemos conversar para poder mirar un poquito. Ya, bueno, me distraje, perdón. Esto es un petrel paloma, este pajarito que se ve acá en la orilla son unos pajaritos bastante pequeños, los petreles palomas miden, no sé, como 30 centímetros, es muy, muy chiquitito, y dentro de estos también tenemos como la diferencia con los petreles gigantes, por ejemplo, que al pertenecer a la misma familia, aún así tienen una gran diferencia y pueden medir, por ejemplo, el petrel gigante 2 metros, 2 metros y medio, mientras que este apenas alcanza los 30 centímetros. Entonces tenemos una diversidad, pero gigante. Esto también viene del bombet de Bahía Inglesa, viene del bombet fosfático, ¿cierto? Donde vienen los pingüinos anteriores y donde viene un montón de otro material que próximamente, sorpresa, sorpresa, vamos a sacar, vamos a publicar pronto, ojalá, y todo eso va en la tesis, y voy a hacerle un spoiler ahí poquito, y es que
Formación Bahía Inglesa tiene mucho más de lo que sabemos hasta ahora y lo que hay publicado, y que nos queda mucho por descubrir, y vamos pronto a sacar nuevas noticias y, y vamos a enriquecer esta diversidad prehistórica de aves que vivieron durante el Neógeno al menos. ¿Ya? Acá lo mismo, tenemos Paleofeniscus de nuevo, pero esta vez de otra formación, que es formación Coquimbo, que queda en Coquimbo, a la redundancia, que también tiene edad similar a Bahía Inglesa, Mioceno medio, Plioceno, y también es una unidad marina, donde también se han encontrado restos de pingüinos. ¿Ya? Tenemos estos que son los mismos, acá, y además tenemos que en este trabajo también se describe otro elemento de Diomedeido, en este caso es esto, que es el tarso metatarso del, del albatro, ¿cierto? Y que está, que es de formación Coquimbo. También tenemos esta ave, que es una ave súper rara, que es una Macraninga chilensis, descrita hace unos años atrás por compañeros. Se encontró harto material, estos de Curamayullín, de Mioceno temprano. Recordemos que Bahía Inglesa es Mioceno tardío, o Mioceno medio máximo. Esta es una ave serpiente, una Macraninga, parecida emparentada con los cormoranes. Ya ahí vemos que se encontró diferente material. Acá vemos un tarso metatarso, ¿cierto? Tenemos unas tibias, unas ulnas, ¿sí? Un tibiotarso, etcétera, etcétera. Estas aves, si bien no son marinas del todo, también es importante mencionarla, además que es la única en su especie. Eso. Acá esto es formación Coquimbo. Acá esto es un resumen de congreso, pero sabemos ya de que hay una diversidad mucho más grande de cormoranes, sobre todo, una diversidad muy rica, que si podemos ir a hacer más campaña y prospectar mucho más, vamos a encontrar mucho más cormoranes y vamos a poder reconstruir un poco más la historia de estos cormoranes. También spoiler alert, se viene también un trabajito ahí maravilloso con un colega, y se viene un trabajito sobre estos animales tan lindos que son los cormoranes. Bueno, esto viene de formación Coquimbo también, esto es Plioceno, y bueno, esto se atribuyó a Phalacrocorax sp sin más detalle. Ya, esto es formación, la portada. Aquí me equivoqué, creo, sí puse mal la diapo. Pero bueno, esta formación la portada. También tenemos otro cormorán. Esto lo pasamos rapidito porque es más de lo mismo y no tenemos mucho detalle. Esto es fragmentario. Esto está interesante porque es sobre un petrel. Esta es una fardela negra, más conocida como Ardena grisia ahora, porque ahora Puffinus pasó al género Ardena, y esto sería una Ardena grisia, una fardela negra. Esto viene de Formación Orcón, del Plioceno. Esto es publicado por Chávez en 2014, donde encontró unos tarsos metatarsos, y la comparación que hizo llegó a la conclusión de que podría conferir este hallazgo, este tarso metatarso, a la especie de Puffinus grisius. ¿Ya? Esto es un tarso metatarso. También de este mismo trabajo tenemos otra aparición de cormoranes. Ya vieron ustedes que los cormoranes son bastante comunes, bastante diversos y diferentes entre sí durante este periodo. Acá tenemos diferentes elementos apendiculares. Por ejemplo, acá tenemos un coracoide, una escápula, un húmero, una epífisis de húmero, unas falanges, y esto también está atribuido a Phalacrocorax sp. Y por último, esto es del mismo trabajo,
Esto es Eudictes, que es este género de pingüinos crestados, pingüino de este peinado punky amarillo. Y bueno, se encontró varios fragmentos. Esto es de formación Horcón, de Plioceno tardío. Y también es trabajos de Chávez, y tenemos la aparición por primera vez del género Eudictes. Es muy importante para la historia evolutiva de los pingüinos. Ya, acá tenemos a la famosa familia Pelagornithidae. Esto ya estamos terminando ya. Esta familia pertenece al orden de los Odontopterigiformes, que es una familia extinta, o sea, un orden extinto de aves pseudodentadas. Como ven ustedes ahí en la diapositiva, se ven estas como prolongaciones que diferencian a estas aves, prolongaciones del hueso, ¿cierto? De la mandíbula, donde se ven estos que parecen pseudodientes. Además, esto se cubría por una panfoteca, ¿cierto? De tina probablemente. Estas aves se reconocen por ser totalmente gigantes, es el ave voladora más grande que existe, fósil, ¿ya? Los pelagornítidos pueden alcanzar grandes tamaños, y pensamos que, por ejemplo, el ave actual voladora más grande es un albatros errante, que es aproximadamente 1,5 metros, o sea, 1,5 metros, 3,5 metros de envergadura alar, es decir, de punta del ala a punta del ala, como vemos en esta figura acá representativa, en este esquemita. Y, por ejemplo, acá tenemos la comparación con otra ave, que es Argentavis, que está presente hace 5 millones de años atrás, que alcanzaba más o menos un tamaño de 6 metros, algo así, pero mientras que el Pelagornis, que es la especie que tenemos chilena, que proviene de formación valle inglesa, de un sitio que se llama El Morro, que es un sitio de preservación excepcional, que es donde sale material semiarticulado, y donde salió este Pelagornis, si ustedes ven, está bastante completo. Tenemos elementos craneales, la mayor parte del cráneo, ¿cierto? Tenemos neurocráneo, basocráneo, tenemos las mandíbulas, tenemos huesos de las patas, fémur, tarsos, metatarsos, las fúrculas que ustedes ven acá, los coracoides, etcétera, etcétera. Y bueno, una cosa importante del famoso Pelagornis chilensis es que es el pelagornítio más grande. Aproximadamente tenía una envergadura alar de 6,50 metros. Imagínense haber estado en la playa y tirado en Bahía Inglesa. Bueno, no sé si podríamos haber estado tirado en Bahía Inglesa, considerando los cocodrilos, los tiburones, el, eh, todos esos animales furiosos durante el Neógeno. Pero este animal fácil se podría llevar a un niño, fácil. O sea, 6,50 metros perfectamente podría, si hubiera tenido garras de águila, por ejemplo, así de ave rapaz, así podría haber agarrado a las presas y llevárselas, una presa de un humano. Los pelagornis se extinguieron hace aproximadamente 2 millones de años. Se cree que alcanzaron a convivir con los primeros homínidos, ¿cierto? ¿Qué más les puedo contar de los pelagornis? También están, ¿cómo se llama esto? En Nueva Zelanda, en el hemisferio sur. Acá en Chile tenemos al Pelagornis chilensis, este ejemplar que les estoy mostrando. Esto salió publicado en 2010. Y este de Pelagornis tiene una historia bastante interesante, que es lo que les quiero contar ahora un poquito. Ya, para terminar, ya les hice un poco de recorrido de lo que son un poco las aves marinas fósiles que hemos encontrado acá en Chile, y ahora vamos a hablar un poquito del patrimonio. Existe en Chile el Consejo de Monumentos Nacionales, y la ley resguarda el patrimonio y en los fósiles, ¿ya? Esta ley la que tengo acá. Esto lo decidí poner porque resulta de que
en Chile la divulgación científica es un problema, entonces ocurren cosas como por ejemplo el huaqueo. Esta acá tenemos una noticia de hace años atrás, del 2014, y se denuncia un saqueo de piezas fósiles en el sector de Cerro Los Dedos, en las cercanías de Bahía Inglesa Caldera. En Los Dedos es el sitio donde se encuentra la mayor cantidad de diversidad y el bombet de uno de los bombes de Bahía Inglesa, donde sale la mayor cantidad de cráneos de aves, y bueno, era constantemente huaqueado, ¿cierto? Y como les quiero contar un poco la historia de la extracción ilegal de fósiles, ¿ya? Es importante considerar esto, porque, por ejemplo, acá vemos en la imagen un diente de megalodón, de este tiburón gigante que recorría los océanos durante el Neógeno, y acá tenemos una reconstrucción de lo que sería una mandíbula de megalodón con todos los dientes. ¿Ya? Esto lo pongo porque Bahía Inglesa es una formación maravillosa, y como les conté, la cantidad de fósiles es tan abundante, tan abundante, es tan abundante, la localidad que el huaqueo allá es un problema. Ahora actualmente ya no tanto, pero años atrás existió gran cantidad de contrabando de fósiles, harto tráfico de estos fósiles. Por ejemplo, un diente de megalodón podía costarles aproximadamente, ¿cuánto? 1 millón de pesos, 5 millones, 500 lucas, así. Podrías encontrarlo, los artesanos los encontraban en los cerros y luego lo revendían a gente de otros países extranjeros donde se comercializaban los fósiles, ¿cierto? En el afuera. Y esa es un poco la historia del Pelagornis chilensis. Acá en la diapositiva eh, vemos a David Rubilar, jefe del área de paleontología del Museo de Historia Natural, con el fósil recuperado, porque les cuento un poco, este fósil fue hallado por unos huaqueros hace muchos años atrás, y ellos encontraron esta ave totalmente semiarticulada, ¿cierto? Tenemos casi todo el esqueleto completo, como ustedes pueden apreciar ahí en la foto, está la mayor parte completo del fósil, y estas personas lo que hicieron fue venderle a una persona este fósil, y este fósil fue trasladado a la feria a una feria de fósiles en Estados Unidos, ¿ya? Entonces este pajarito se fue, probablemente en un barco, ¿cierto? Llegó a Estados Unidos, y en Estados Unidos se lo vendieron a un millonario coleccionista, porque en ese lugar la venta de fósiles es legal. Entonces la gente excéntrica millonaria que le gustan los fósiles y que es aficionada generalmente, porque los paleontólogos somos pobres y no podríamos comprar un fósil así grande, tan importante como es el fósil del Pelagornis chilensis, eh, lo compró, y como quedó tan impresionada esta persona de lo maravilloso que estaba el fósil, la buena preservación, ¿cierto? La extrañeza de este fósil, tenemos un pájaro, ¿cierto? Con dientes, que es lo que le llama la atención a la mayor parte de la gente. Fue a dar a Alemania, al museo donde trabajaba Gerald Mayer, un paleornitólogo muy famoso y muy importante, quien finalmente dio el aviso a Chile. ¿Ya? Dio el aviso a Chile, y el Pelagornis finalmente fue comprado por el Museo de Alemania y devuelto a Chile. ¿Ya? Entonces, toda esta historia que les estoy contando es un poco para que ustedes se den cuenta de que la importancia que tiene el conocimiento de nuestro patrimonio. Las personas probablemente no tenían idea del valor patrimonial y paleontológico de esta pieza, y simplemente por ignorancia, ¿cierto? Estos fósiles fueron eh, vendidos, ¿cierto? Y quizás hay unas historias terribles en Bahía Inglesa donde dicen que sacaron cocodrilos completos, cráneos completos, que ya no existen en las colecciones científicas, es decir, no existe un cráneo completo de un cocodrilo en Bahía Inglesa, pero las historias que se cuentan de los huaqueros es que acá hay un tráfico gigante donde se comercializaron cráneos de delfín, eh, cráneos de ballena, ¿cierto? Cocodrilos, como les dije, bueno, una cantidad pero absurda de dientes. En el Museo Paleontológico de Caldera reciben
muy seguido las incautaciones, ¿cierto?, que hace la PDI, y son miles y miles y miles y miles de dientes. Como es tan abundante el registro fósil ahí en Bahía Inglesa, es muy fácil encontrar un diente y poder venderlo a 10.000 pesos, 15.000 pesos. El problema grande, claro, si tenemos varias cantidades de dientes, el problema grande es cuando se encuentran piezas como esta, por ejemplo, como el Pelagornis chilensis, que tiene un valor científico muy importante, y se extraen. El extraer un fósil es un proceso que requiere bastante especialización y que es muy importante porque uno tiene que tomar varios datos, tiene que tomar la orientación del fósil, cómo está, con qué está asociado, en qué nivel está este fósil, y esa es información muy importante a la hora de hacer una reconstrucción o de poder interpretar lo que estamos viendo. El fósil en sí no es tan solo informativo, sino que el fósil y su contexto es realmente lo que nos da una información más completa. Y en este caso, esto se perdió con el Pelagornis chilensis. Nosotros recibimos el Pelagornis así tal cual como ustedes lo ven ahí en la imagen, y sin contextualización de nada. Entonces esto es un poco lo triste que pasa cuando el Estado, en realidad, por así decirlo, no se hace cargo del patrimonio cultural y de educar a la gente que se encuentra con este tipo de cosas, porque tampoco podemos culpar a la gente que llega y saca las cosas para venderlas, si al final están haciendo algo para poder subsistir. El tema es justamente la educación, como ustedes ya saben, es importante. Es importante al momento de conocer nuestro patrimonio, sobre todo para la gente y la territorialidad, es decir, la gente de Bahía Inglesa tiene que conocer el suelo que pisan, tienen que conocer el cerro que tienen detrás, ¿cierto? Donde tenemos los niveles, donde afloran todos estos animales maravillosos, que si la gente los pudiera conocer y tuviera un poco de idea de lo que significa eso, quizás podríamos tener un mayor cuidado del patrimonio, ¿ya? Entonces, por eso le quise contar un poco del cagüín científico del Pelagornis, que al final, después de fosilizado, millones de años después, volvió a Chile, voló a Estados Unidos, luego de Estados Unidos a Alemania, y de Alemania a Chile. Entonces este fue el último vuelo del Pelagornis, maravilloso. Si quieren saber un poco más de la historia de este animal y la historia cultural, un poco el trasfondo del contexto cultural que existe detrás del huaqueo y detrás del tráfico ilegal de fósiles, les recomiendo ver un documental que salió hace poquito, que se llama Tráfico Ilícito, está en YouTube, se llama Tráfico Ilícito Fósiles, donde cuentan la historia del Pelagornis. Entonces ahí van a encontrar la historia más completa de lo que yo les acabo de contar. ¿Ya? Lo positivo es que tenemos al Pelagornis, sí, y es el pelagorníteo más grande, el ave voladora más grande, alcanzando los 6,5 metros. Ahí ustedes pueden ver a David en comparación al ave. También podemos notar de que esta ave era una ave planeadora grande, ¿cierto? Probablemente porque tenemos estas alas gigantes y estas patitas cortitas, en comparación, si ustedes ven aquí el hueso, el fémur, y ven el húmero y la radio ulna, van a ver que la diferencia es totalmente abismal. Así que probablemente este pájaro haya sido totalmente torpe para caminar en la tierra y se dedicara mayor parte a volar. Ya, esto es lo último. Esto lo quería poner para que ustedes, recalcarles en realidad lo que es la importancia de la divulgación científica, la difusión científica, de todo lo que nosotros hacemos como científicos, ¿ya? Esta es mi organización de divulgación científica, GECO, que ahora está un poco abandonada porque, bueno, cuarentena y esas cosas, pero hemos hecho un trabajo súper importante con diferentes niveles, hemos trabajado con niños tan pequeños como los que ustedes ven ahí en la foto, después de un taller de pajaritos, donde ellos mismos confeccionaron sus picos y personificaron aves chilenas, ¿cierto? Con sus cantos, sus sonidos, etcétera. Y es muy importante porque justamente a través de la difusión científica nosotros podemos generar valores y podemos entender de mejor forma el ambiente que nos rodea, en todo sentido, desde el ambiente bacteriano que nos rodea hasta las aves que cantan todos los días en nuestra mañana en la ventana. Es muy importante la difusión científica como científicos. Eso nos hace falta, y dentro de paleontología también. Nosotros como integrantes de la comunidad paleontológica
debemos hacer más difusión científica y tenemos que trabajar en los territorios. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en Bahía Inglesa, con la gente de Bahía Inglesa, con la gente que vive ahí, que conoce toda su vida en los sectores, y probablemente vamos a hacer mejores alianzas y mejores cosas a futuro. Así que bueno, les comparto estas fotitos. Pueden buscar a GECO en Facebook o Instagram, se llama GECO Chile, y que hacemos talleres, cursos, charlas, etc. Un trabajo muy bonito. En mi caso yo trabajo con los pájaros, pero hay de todo. Tenemos talleres microbiológicos, etc. Y bueno, finalmente quería agradecer por invitarme a Naturalistas Chile y por hacer esta semana de la mujer científica. Acá les dejo unas fotitos de las mujeres paleontólogas que han influido en mi vida y que las quiero y he trabajado con ellas. Vemos acá en la foto de la izquierda el grupo Paleovert y Nach, en las campañas a la Patagonia chilena, Cerro Guido, al Valle de los Dinosaurios, con Leslie, con Christine, con Sara, Vale. Ahí tenemos las paleos de cetáceo, la Feña, la Caro Gunstein, que es Metafonoma y paleo de cetáceos, igual que la Mónica Bono, que está atrás, una paleo argentina, que las quiero mucho. Y eso, quería agradecerles a todas las mujeres paleontólogas que me han enseñado y que me han acompañado, y que vamos a construir una paleontología muy, muy fuerte, femenina, y vivan las mujeres en ciencia y en STEM. Eso, creo que he terminado la charla. Voy a ver si es que existe alguna pregunta. Y bueno, acá en la última foto, acá estamos, bueno, la primera les dije, estábamos en la Patagonia, en una campaña al Valle de Río de las Chinas, que queda cerca de Torres del Paine, ¿cierto? En el límite con Argentina, donde tenemos formación continental. En la segunda foto salgo con la Feña, que es una paleo de cetáceo, que está también haciendo el magíster ahí en Bahía Inglesa, en la campaña que tuvimos en el Neógeno el año pasado. Y las chicas hermosas, la Caro y la Moni, salen ahí con la otra chica genial, que es la Josefina, la ballena que ustedes ven ahí, la pieza fundacional del Museo Paleontológico de Caldera, y que es el como fundacional, que es la primera pieza que se depositó en el museo, que se me olvidó decirle a ustedes, pero el Museo Paleontológico Caldera se fundó a raíz de justamente del excesivo huaqueo que existía en Bahía Inglesa. Entonces se trató de canalizar toda esta gente que estaba trabajando ilegalmente con fósiles, y se trató de depositar todo en un museo para que pudiera hacerse legal, ¿cierto? Pedir los permisos, etcétera, etcétera. Pero eso, pues esa es la Josefina, una ballena gigante, ahí están las chiquillas haciendo tafonomía, el estudio, ¿cierto?, de todos los que podemos sacar aparte de la identificación del fósil, es decir, cómo está orientada, cómo se depositó, cuán articulada está, etcétera, etcétera. Ya, me voy a dejar de hablar y voy a leer las preguntas para responderle. A ver. Ya, a ver. Acá dice... Carlos dice si fue contemporáneo a los cocodrilos y capibaras de la formación. Sí, o sea, si bien no sabemos bien el nivel, no sabemos bien el momento, no podemos asegurar que coexistieron, sí coexistieron como temporalmente, es decir, habían cocodrilos, claro, durante el Mioceno tardío, capibaras también habían durante el Mioceno tardío. Ahora el Pelagones también es de esa forma, es de esa época, entonces sí, probablemente sí. Pablo dice, ¿no pueden hacerse museos de sitio para cuidar y proteger este patrimonio, obligar a las comunidades a resguardarlo? Pues claro, o sea, eso sería genial. De hecho,
sería genial tener un museo paleontológico, ¿cierto? Con la evidencia para que no se centralice todo al final también, porque pensemos de que nosotros tenemos el Museo Nacional de Historia Natural, donde está depositada la mayor parte de las colecciones paleontológicas de Chile, y bueno, ¿y qué pasa si se quema el museo? Probablemente perdamos toda la información, entonces es necesario, en ese caso, hacer estos museos, quizás ojalá fueran regionales, ojalá pudiéramos toda esa gente que está interesada en el trabajo de fósiles y que si bien no es paleontólogo, no es del mundo científico como yo o como mis compañeros de laboratorio, sí podrían trabajar en estas instituciones y podríamos en ese mismo punto a tener una mayor divulgación del conocimiento y podríamos generar un contacto mucho más estrecho entre las poblaciones y los fósiles. Y esto generaría muchísimo menos guaqueo y mayor calidad educacional para la gente y poder trabajar y al mismo tiempo aprender lo que a ellos les gusta. Ya, a ver, siguiente pregunta. Bueno, el Pelagornis, como les dije, fue encontrado en Bahía Inglesa, en el sitio El Morro, esto que hay en la costa de Copiapó, en Caldera, y de ahí fue extraído el Pelagornis, sí. Claro, Carlos dice se ha intentado muchas veces, pero el gobierno regional no cree en el potencial. Ese es el problema. Eso es un problema gigante dentro de la ciencia en general, de que no hay dinero para la ciencia y menos para divulgación. Entonces, claro, pasa que eh, termina siendo como todo por amor al arte, como justamente eh, pasa con mi ONG, por ejemplo, de que al final uno termina haciendo otras cosas. En mi mismo caso me pasa de que por hacer otras cosas, por poder trabajar, hacer cosas que te financien la vida, tienes que dejar, por ejemplo, hacer divulgación, porque en ninguna parte te la pagan. Entonces es un problema muy importante. Eh, Juan Fernández dice, ¿el Pelagornis es similar al pteranodonte? No, el Pelagornis es un ave. El Pelagornis, aprovechando otra pregunta, Rodrigo, acá, ¿con qué ave actual se emparenta el Pelagornis? Bueno, se cree que el Pelagornis está emparentado con probablemente con los galloanceres o los patos anátidos, los patos marinos estos, los quetruno volador, que estos son los patos anátidos marinos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá una relación pro museo genera mucha conciencia y existe cuerpo matrimonio palio. Creo que esas son todas las preguntas. No sé si hay más. A ver, ¿qué dice acá? La formación Cerro Ballena contiene solamente cetáceos. Ya, esa es una pregunta súper buena. No es una formación, sino que es un sitio dentro de la formación Bahía Inglesa, de Cerro Ballena. Y sí, pues hay diferentes animales ahí. De hecho, hay, bueno, toda la fauna de invertebrados, ¿cierto? Las ostras, todo esto que está lleno en Bahía Inglesa. También se encontró un flamenco y otros animales más dentro de Bahía Inglesa. Y importante destacar que Bahía Inglesa tiene una diversidad de fósil pero maravillosa, o sea, son más de 70 especies diferentes de las que podemos encontrar en Bahía Inglesa, de una diversidad taxonómica pero impresionante, o sea, como bien decía hace un rato, encontramos capibaras, cocodrilos, tenemos delfines, ballenas, tiburones, eh, ¿qué más? Eh, Probablemente algunos lagartos, etcétera. Eh, Tenemos una diversidad, pero de aves que probablemente nos queda muchísimo por descubrir. Como les digo, en Bahía Inglesa uno camina 1 centímetro y hay un fósil. Entonces necesitamos más proyectos, necesitamos, eh, necesitamos dinero, necesitamos más proyectos para ciencia, más proyectos para hacer divulgación científica y más mujeres en STEM. Eso. Creo que ya no hay más preguntas, así que muchísimas gracias. Quería agradecerle nuevamente al, ¿cómo se llama? Al equipo de Naturalistas Chile. También quería agradecer a la Red Paleontológica Chile, que es donde yo trabajo, donde me han aceptado y hemos compartido experiencias maravillosas, he conocido gente maravillosa, he conocido paleontólogos de todos lados y hemos formado una linda amistad y compañerismo entre paleontólogas además.
Eso es muy genial, eso es muy, muy, muy bonito. ¿Qué más? Voy a ver si hay algo más. ¿Cierto? Los petreles pueden sumergirse hasta unos 30 metros para alimentarse. Acá hay una pregunta capciosa. No le puedo responder todo de cuáles son los... ¿Qué pasa con los procelarios prehistóricos? Este es mi tema de tesis, se viene una sorpresita ahí, van a ustedes darse cuenta de que los procelarios son un grupo maravilloso y muy diverso y muy antiguo por lo demás. Sin entrar en más detalles, ahí probablemente tenemos eh, el inicio de géneros acá en Sudamérica, en la cuenca pacífica durante el Neógeno. Tenemos las primeras radiaciones de cientos grupos de estas aves. Entonces va a estar muy interesante el trabajo. Denme harto ánimo nomás para terminarlo pronto, pero va a estar interesante. Estoy incluyendo nuevas técnicas para poder medir variaciones entre estos. Voy a hacer una descripción completa de los procelarios, así que a la gente que le interesa, genial. Eso. Muchísimas gracias, gracias a todos, a todas. Y eso. Ya estoy justamente mirando. ¿Dónde se define el límite entre aves marinas y terrestres? Bueno, eso es bastante difuso igual, pero como les decía antes, por ejemplo, las aves marinas son divididas en varios grupos. Por ejemplo, tenemos aves, si bien aves marinas, tenemos aves marinas costeras, donde vemos todos los chorlos, playeros, aves litorales, ¿cierto? Que tenemos, no sé, las gaviotas, etcétera. Y ¿cómo se llama? Y las aves que no dependen de este cuerpo. Yo creo que este cuerpo de agua, lo mejor para saber si es una ave marina, ¿cierto? Es ver cuánto depende del agua este pájaro, ¿ya? Del agua del mar. No sé si hay más preguntas. Creo que no. Dicen que se perdieron algunas preguntas, no las he visto. No hay ningún registro de depredador de Pelagornis, eso igual es difícil saberlo igual, pero uno puede, por ejemplo, mediante análisis tafonómico, encontrar ciertas evidencias de depredadores en los fósiles. No es el caso del Pelagornis, en realidad no estoy muy segura, pero no creo que no, donde uno puede, por ejemplo, ver en los fósiles si es que tienen rayas, si tienen bioturbaciones, ciertas marcas de depredación, etcétera, etcétera. Pero no. ¿Qué se podría haber consumido el Pelagornis? Chuta. Eh, Probablemente un megalodón, así saltó del agua, así se lo comió. No sé, no tengo idea. ¿De qué se alimenta el Pelagornis? Se cree que de peces. Y eso. Es lo mismo no necesariamente es lo mismo, porque una ave acuática también puede ser, por ejemplo, un ave de laguna, ¿ya? Como un pato, pero no necesariamente una ave marina. Y no hay ningún ave actual que tenga pseudodientes como el Pelagornis, solamente este orden se extinguió hace 2 millones de años atrás y son las últimas aves que tienen eh, estos picos así. Aquí de qué se alimenta el Pelagornis ya lo respondí. Y bueno, durante ese momento hay un montón de cambios climáticos que van a dar origen a diferentes extinciones, ¿ya? Así que es principalmente por eso. Eso, creo que he terminado. Muchas gracias a todos.